El Señor esté en el corazón de todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invitamos en sus casas, que se sienten. Gracias. Estamos hoy celebrando la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y quisiera empezar hablando un poquito de la carta, la primera lectura que escuchamos hoy de la carta a los Hebreos. Dice Jesús, dice San Pablo nos dice: «Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio». Él es el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. Es un sacerdocio diferente al sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesús trae un nuevo sacerdocio. ¿Cuál? El de Él, el sacerdocio de Él. Por eso Él es el que ofrece el sacrificio, pero al mismo tiempo Él es la ofrenda que se ofrece a Dios Padre. Entonces dice: Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados. Estas palabras de San Pablo son tan hermosas porque esto nos recuerda la fuerza del perdón divino. Dios, cuando te perdona de veras. Tanto así que una persona ya no puede volver a confesar el mismo pecado que ya confesó. Sí, si lo repitió, sí tiene la obligación de confesar el pecado que repitió, pero no está obligado nadie, y nadie puede confesar un pecado ya confesado. ¿Por qué? Porque un pecado ya confesado es un pecado ya perdonado. Que la persona todavía se siente mal y le remuerde la conciencia, entonces la persona no se ha perdonado a sí misma, pero Dios ya le ha perdonado. Se nos olvida la gracia de Dios, quién es Él. Y a veces vemos las cosas a la manera de nosotros. Y entonces, como a nosotros nos cuesta trabajo perdonar y a nosotros nos cuesta trabajo soltar las cosas, pensamos que a Dios también le cuesta trabajo. Pero como el amor de Dios es más grande que nosotros, entonces todo es diferente. Por eso repito, si una persona dijera: voy a volver a confesar este pecado que ya confesé, esto sería una falta, porque el Señor ya no sabe a qué se refiere. ¿Me perdona, Señor, porque hice esto? Pero ¿cuándo va a decir el Señor? Si ya lo perdonó Él, ¿cuándo va a preguntar el Señor? Dice San Pablo, vamos a entender un poquito más esto más adelantito. Dice San Pablo que Jesús se sentó para siempre a la derecha de Dios Padre, aguardando, dice, y no le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ya ha vencido. Ahora tenemos que terminar, por así decirlo, esa obra. ¿Cuándo es cuando se va a terminar? ¿Cuando nosotros enfrentemos el infierno? No, esto se va a terminar. Esta obra de Dios se va a terminar cuando todos hayamos regresado al amor. Cuando todos hayamos regresado al amor, es cuando, esto es lo que Jesús espera de nosotros, la respuesta al amor que Él nos ha mostrado.
El enemigo de Dios ya está vencido. Nosotros no vamos contra el infierno. Eso ya está vencido. Los poderes del infierno ya están vencidos. Tienen fuerza porque nosotros se la hemos dado a través de nuestra libertad y a través de nuestra voluntad. Por eso es que ellos tienen fuerza ahorita, pero ya están derrotados. Cuando nosotros, en lugar de seguir aceptando el pecado en nuestra vida, aceptemos el amor de Dios y le correspondamos a Él, entonces todo termina de quedar a los pies de Él. Toda la fuerza del enemigo, toda la guerra que el infierno desató, llenándose de soberbia y retando a Dios, como escuchamos en el Génesis, pondré mi trono sobre las cenizas de tu trono. Le reta a Dios, voy a hacer cenizas tu trono, y sobre las cenizas de tu trono voy a poner mi reino. Por eso retó a Dios, y Dios va a responder. Por eso el Apocalipsis que nosotros escuchamos, el Apocalipsis es cuando el Señor simple y sencillamente responde. Pero no es que responda al infierno por el infierno, sino que va a responder en el rescate de nosotros. Porque hasta ahorita pareciera que verdaderamente está convirtiendo en cenizas el amor en el mundo. Cada vez hay menos amor. Ahora todavía estas reglas que se nos van a poner o a imponer por lo del famoso virus son reglas que nos van a ir incapacitando a mostrar el amor. Ya no van a querer que los nietos abracen a los abuelos, no van a querer que los amigos se den un abrazo, todo va a ser de lejitos, todo va a ser así. Las expresiones del amor se van a ir prohibiendo, vamos a decirlo así, se van a ir prohibiendo. Esto es difícil, pero no debemos dejar nosotros que se apague por esas razones el amor en nuestro corazón. Tenemos que luchar para que permanezca, para que Dios siga trabajando a través del amor en nosotros, que siga trabajando, que no vaya a crecer la indiferencia, que no vaya a crecer el rencor, que no vaya a crecer el odio en nuestros corazones, tengamos razones o no tengamos razones. Entonces, ¿qué es lo que está esperando ahorita Dios? ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que nosotros queramos corresponderle y nos ayuda, que nosotros queramos amar y nos ayuda, que nosotros queramos perdonar y nos ayuda. Está esperando que nosotros queramos. Las cadenas ya están rotas, pero el Espíritu Santo no va a santificar a nadie que no quiera ser santificado. Por eso el Señor está esperando nuestra respuesta. La obra del Espíritu Santo en nosotros, esta es a la que siempre tenemos que estar abiertos para que el Espíritu Santo termine la obra que comenzó Dios Padre, que redimió Dios Hijo, pero que ahora nosotros necesitamos llegar al nivel de santidad que Dios tenía pensado desde el principio, y esto solamente es a través de la acción del Espíritu Santo, no de obras buenas, no de cosas bonitas, simple y sencillamente a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso se está esperando un nuevo Pentecostés, una nueva efusión poderosa del amor de Dios que nos libere. Un amor, el amor, ¿por qué nos libera? Porque cuando el amor surge en nuestro corazón, entonces vamos a renunciar al odio, vamos a renunciar al desprecio, vamos a renunciar a hacer el mal. Ahorita es lo que más agrada. ¿Cuáles son las mejores películas? Las más violentas, las más sangrientas. Son el entretenimiento. ¿Cuál diferencia hay entre nosotros en este momento, por ejemplo, y el pueblo romano cuando se divertía matando personas en el teatro? ¿Cuál es la diferencia en el circo romano, en aquel lugar? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia, nos sigue gustando lo mismo, tenemos unos deportes parecidos ahora, los gladiadores son los boxeadores, dos personas que se están medio matando, que le llaman deporte, que se están medio matando, se están golpeando. ¿Eso en qué puede hacer crecer el amor en nuestro corazón? En nada absolutamente, no puede hacer crecer en nuestro corazón. Por eso, aunque alguien lo tomase solamente como deporte y tuviese la facultad
para no reaccionar con coraje, sino a través de pensamiento, ¿verdad? Porque ciertamente para ganar en un boxeo se necesita tener la mente fría, ¿verdad? Estar pensando lo que se está haciendo, no solamente actuar por instinto. Pero si no se ama, no es para nosotros. Todo lo que no promueva el amor es para el mundo. Que el mundo lo aplauda, que el mundo lo abrace, no es para nosotros. Nosotros tenemos que irnos replegando de esas cosas, pero es muy difícil incluso encontrar películas que no conlleven todo esto. Es muy difícil, telenovelas, películas que llegaran a promover los valores, que llegaran a promover el amor verdadero, son difíciles de encontrar. Sí las hay, pero son un poco difíciles de encontrar. Por eso, repito, estamos esperando un nuevo Pentecostés para que sea la renovación de nosotros en el amor. Mucha gente se ha preguntado en estos días de pandemia, se ha preguntado, ¿dónde está Dios? Han dicho, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Cómo que Dios no hace nada? Dios nos hizo a nosotros, ¿qué no somos el cuerpo de Cristo? Nosotros tenemos un lugar. La situación es encontrar, el problema es encontrar cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué? En estas circunstancias, no a todos nos toca hacer lo mismo. Somos el cuerpo de Cristo, diferentes miembros, diferentes funciones, por lo tanto. Entonces cada uno de nosotros debe, como yo decía, replegarse un poquito a la oración, como meditábamos hace unos días, replegarnos un poco a la oración, replegarnos un poco hacia Dios, llenarnos de Dios, para poder entender cuál es mi lugar dentro de las circunstancias en las que se encuentra el mundo, incluso dentro de las circunstancias de la iglesia. ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga yo? ¿Qué es lo que me corresponde hacer a mí? Por eso necesitamos un nuevo Pentecostés que nos aclare el camino, que nos aclare cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Esto no es imposible, porque el mismo texto de San Pablo, recordando al Antiguo Testamento, cita, voy a poner mi ley, dice el Señor, voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos va a dar la gracia de poderla entender. Si la va a poner en nuestra mente, de nada serviría que nos ponga en la mente algo que no entendemos. Si la va a poner en lo profundo de la mente, significa que vamos a entender con profundidad la ley de Dios. ¿Para qué? Para poder vivirla. Para eso la tenemos que entender, para poder vivirla. Entonces el Señor va a poner en nosotros, va a grabar, va a poner su ley en lo más profundo de nuestra mente y la va a grabar en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué significa que la vaya a grabar en lo más profundo de nuestro corazón? Vamos a amar la ley. Por fin vamos a entenderla, vamos a entender la ley y por lo tanto va a estar presente la ley en nuestras decisiones. Si ahorita no está presente la gracia de Dios en mí, si la gracia de Dios no está presente en mí, entonces no va a estar presente en mis decisiones. Entonces lo que yo diga ahorita y lo que yo grite va a salir solamente de mí, no va a venir de Él. Necesitamos por eso replegarnos un poquito para revisar, que no vaya a ser nosotros, nuestra soberbia, nuestro orgullo, lo que esté levantándose ahorita, lo que esté tratando de gritar. Tenemos que ver eso, para buscar esta gracia que el Señor ha prometido que iba a derramar sobre nosotros. Por eso estamos intentando vivir en el amor. Parece que no, porque el odio se nota más que el amor. El odio se nota más que el amor. Para hacer el bien cuesta mucho más trabajo hacer el bien que hacer el mal. Porque hacer el mal, destruir, pues eso se lleva un ratito, destruir algo es un ratito. ¿Cuánto tiempo se lleva la construcción de un avión? ¿Cuánto tiempo se lleva y cuántas personas tienen que trabajar para construir un avión? ¿Y en cuánto tiempo se puede destruir un avión? En un instante se destruye un avión.
En un instante se puede destruir lo que tardó mucho tiempo en labrarse. Por eso es que parece que el mal tiene más fuerza, parece que el mal tiene más presencia. Los mismos medios de comunicación, ¿de qué llenan la información? ¿De qué es? De lo malo, de lo negativo que sucede. Regularmente no se dan los espacios para las cosas buenas que suceden, para los actos heroicos de amor que también tenemos. No se abren muchos espacios para esto, no se abren muchos espacios. Cuando un amigo trabaja o trabajaba, yo no sé si trabaje todavía, de parte de Norteamérica, en una frontera, la aduana. Entonces, este hombre, cuando decía, este carro trae droga, y traían los perros y traían todo y no encontraban nada y se metían todos a escarbar y él seguía y darle y todos, no hay nada, no encontramos nada, y seguía buscando aquí, buscando acá y todos, ya deja ahí, ya todos buscaron y los perros detectaron nada, y seguía hasta que encontraba la droga. Y entonces ya se hacía todo. Entonces lo llaman las autoridades y le dicen, ¿cómo le haces para poder saber que alguien está haciendo ese trabajo del narcotráfico? ¿Cómo lo haces para detectarlo? Te vamos a pagar para que tú les enseñes a los demás y todos puedan detectarlo. Y voltea a él y dice que les dijo, pues yo lo único que hago es hacer oración en mi casa antes de llegar aquí. Jamás le volvieron a llamar. Eso nunca salió en los periódicos. Eso nunca salió. Sí salía cuando encontraban cosas de estas en los carros. Sí salía, pero nunca salió estas cosas. Lo bueno no sale, no se nota. Por eso es que parece que el mal es más fuerte, parece que el mal tiene más presencia, solo que hace más ruido. Porque el amor vence al odio. El amor es más grande. ¿Por qué? Porque el amor no se equivoca. Dios es amor. En cambio, el odio, que es el enemigo, como no es Dios, es imperfecto. Ese sí se equivoca. Por lo tanto, es más fuerte el amor. No se ve, pero es más fuerte el amor. ¿Qué es lo que se vio en la cruz de Jesús? La violencia, el odio. Eso sí se remarca donde quiera que lo volteen a ver. Lo que no se ve es lo que hizo el amor. Redimió, pagó. Vean la diferencia. Por eso nosotros que formamos el cuerpo de Cristo somos llamados a trabajar, somos llamados a hacer algo, pero no todo y no cualquier cosa, no todo lo que parezca bueno. Tenemos que saber, como decíamos, como los niños de primaria que suena la campana después del recreo, ellos tienen que saber reconocer cuál es su salón, reconocer cuál es su fila y reconocer cuál es su estatura para ponerse donde les corresponde. Así también nosotros. ¿Y eso quién nos lo va a dar? El Espíritu Santo. Por eso no se trata de aventarnos a todo y a lo mejor que podemos ver, sino el lugar que Dios quiere, lo que Dios quiere que yo haga para estar en el lugar que me corresponde, haciendo lo que me corresponde hacer. Entonces, cuando nosotros empecemos a vivir este misterio, cuando empecemos a tratar de corresponderle a Dios, aunque no podamos, porque necesitamos la fuerza de lo alto, cuando empecemos a tratar de corresponderle a Dios, vamos a recibir la gracia de poder. Yo no puedo recibir al Espíritu Santo si no estoy tratando de amar, tratando de perdonar. Cuando yo me empiezo a esforzar y no puedo, viene el Espíritu Santo y me ayuda, porque si no, yo no podría llegar a hacer esto. Y de esta manera, si todos empezamos a trabajarlo de manera personal, el amor en nuestras casas, en medio de este conflicto que estamos viviendo, en medio de estas dificultades que estamos viviendo, si nosotros nos ponemos a trabajar el amor en nuestros corazones, vamos a empezar a construir un paraíso en la tierra, porque empezaríamos a vivir como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo se vive en el cielo? Se vive envueltos en el amor de Dios. ¿Cómo viviríamos en la tierra? Envueltos en el amor de Dios. Entonces estaríamos viviendo como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en la tierra. Para esto hay unas promesas divinas que San Pablo nos recuerda el día de hoy.
impresionantes, grandes, hermosas. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, está citando San Pablo el Antiguo Testamento: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. ¿Sí? Esto también es muy importante para nosotros. Dice San Pablo, nos recuerda, dice que los pecados van a ser perdonados. Y una vez que un pecado es perdonado, ya no hace falta más ofrendas por ellos. Si yo cometo un pecado, cometo una falta, un robo, un insulto, cualquier falta de amor, y voy al confesionario y lo confieso, Jesús se ofrece, su sangre se derrama sobre mí y me justifica, y Jesús absorbe en la cruz ese pecado. Por lo tanto, ya no hace falta más, ni ofrecer nada más por ese pecado. Entonces, ¿por qué la penitencia de los que impone el sacerdote si ya no hace falta más ofrendas para el pecado? Porque la penitencia no es ofrenda. Lo que Dios necesitaba ya le fue dado para que nosotros para que se abriera ese canal, para que recibiéramos el perdón. Ya hemos sido perdonados por Dios a través del confesionario. ¿Para qué entonces la penitencia? Porque nos corresponde a nosotros reparar el daño que hemos hecho. Por lo tanto, la penitencia va en orden o en función de la reparación del daño que nosotros hemos hecho, no para más una ofrenda extra para pagar mi pecado. No se ocupa, ya está perdonado, ya no se ocupa una ofrenda, ya no se ocupa. Podrás ofrecer una santa misa en acción de gracias porque Dios te ha perdonado tus pecados. Puedes ofrecerle a Jesús su mismo sacrificio, al Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, en agradecimiento por el perdón del pecado que tú has recibido. Pero ahora lo que falta es reparar el pecado, reparar el daño que hemos hecho. Eso que sí podemos hacer nosotros, eso nos corresponde a nosotros y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso ya no se puede volver a confesar un pecado, porque si yo repito un pecado, si yo confieso nuevamente un pecado ya confesado, significa que no creo en el perdón de Dios. Por eso no podemos nosotros decir, personas que dicen, es que esto lo he confesado varias veces porque no me siento bien. Trabaja tu perdón, porque el perdón de Dios ya fue dado. Estas son faltas contra la misericordia de Dios. Son faltas contra la misericordia de Dios. No podemos. Por eso ya, el pecado perdonado ya está perdonado. Ya no necesitas hacer nada más para que se perdone. A menos, repito, como lo dije, a menos que el pecado se repita, que el mismo pecado se repita. A menos que volvamos a cometer el mismo pecado. Voy y me confieso de haber robado. Recibo el perdón por haber robado. Ese pecado ya quedó perdonado y ya no lo puedo volver a confesar. Pero volví a robar. Ese pecado sí lo tengo que confesar. Es nuevo, no ha sido perdonado, pero es el mismo, será el mismo delito, pero no es el mismo pecado. Son dos pecados diferentes. Son dos pecados, aunque sea el pecado de robo, aunque sea el pecado de robo. Lo que sí, repito, lo que nos va a corresponder, creo que se me bajó esto, pero lo que nos va a corresponder a nosotros, entonces, es la restauración del daño que nosotros hemos hecho. La restauración, de esta manera estamos correspondiendo al amor que el Señor nos ha dado, haciendo lo que a nosotros sí nos toca hacer, reparar el daño que hemos hecho y procurar que no volver a caer en esa falta de amor al prójimo. Eso sí nos toca a nosotros. Los verbos que utiliza Dios son grandes, son hermosos los verbos. Es para detenernos un tiempo y meditarlos, saborearlos. Dice el Señor,
Perdonaré es el primer verbo que utiliza. Perdonaré. Algunas personas no se quieren confesar porque dicen, no merezco el perdón de Dios. Tienen razón. Es que el perdón de Dios nadie lo puede merecer. Nadie lo puede merecer. El perdón de Dios brota de su ser, no de nuestro arrepentimiento, no de la penitencia que hagamos, no del dolor que sentimos. De ahí no brota el perdón de Dios. El perdón de Dios brota de su manera de ser. Por eso es que todos podemos ir a Él. Si Judas, en lugar de ahorcarse en aquel árbol, movido por su desesperación, hubiera corrido a los pies de Jesús cuando se oyó la información de la resurrección y le hubiera pedido perdón, también hubiera sido perdonado. Porque el perdón no brota de quién somos. El perdón brota del amor que Dios nos tiene. Por eso Él dice, perdonaré. Ya no es cosa de nosotros. Nosotros ahora lo que nos toca es entregarle el pecado, confesar el pecado. Pero el perdón viene de Dios, no viene de nuestras obras. Es un perdón gratuito porque no se puede comprar. No hay nada que alcance para comprar ese perdón de Dios. Pero no solo se queda en la grandeza de los perdonaré. No solo se queda en esa grandeza. Se va a otro verbo que es una locura de amor. Es una locura de amor. Olvidaré para siempre sus pecados. Ay, eso es demasiado. ¿Se imaginan que en una boda la esposa y el esposo se tuvieran que decir, te prometo que si hubiese una infidelidad, te perdonaré y olvidaré para siempre esa falta? ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría decir eso? Solo Dios. Solo Dios. Es una locura de amor lo que el Señor está haciendo aquí. Está mostrando el verdadero sacerdocio, aquel servidor de Dios, el verdadero sacerdocio, el que ofrece, el que está al servicio y nosotros somos el cuerpo de Él. Esto es lo que nosotros tenemos que ser. Dios nos está mostrando cómo es Él y todo hijo se parece a su padre. Por eso hay hijos tan fellitos, porque se parecen a su papá, se parecen a su mamá. Pues si nosotros aquí nos tenemos que parecer a Dios. Nosotros nos tenemos que parecer a Dios. Es nuestro Padre y tenemos que parecernos a Él. Y tenemos que parecernos a Él. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestros esos dos verbos. Perdonaré y olvidaré. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué cosa tan más difícil! Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. ¿Por qué Dios es feliz si todo mundo lo ofende? Dios es feliz porque perdona y olvida. ¿Por qué nosotros no somos felices? Porque no perdonamos y porque no queremos olvidar. Decimos que no podemos, pero en realidad no queremos olvidar. A veces se nos hace injusto tener que perdonar. Se nos hace injusto tener que olvidar. Se nos hace injusto que el que nos hizo daño entre al cielo. Hay muchas cosas que a nuestra pobre mente humana se le pueden parecer injustas, pero es porque no amamos. Porque no amamos. Cuando todo esto nos parece injusto, no nos parecemos a Dios. Somos su cuerpo, pero no nos parecemos a Él. Somos su cuerpo, pero estamos traicionando lo que somos. Somos su cuerpo, pero no estamos viviendo como lo que verdaderamente somos. No estamos viviendo como lo que somos. Entonces se tiene que juntar en nosotros, los seres humanos, los tres verbos de los que hemos hablado aquí. Tenemos que asumir los dos verbos de Dios. Perdonaré, tenemos que asumirlo. Y olvidaré, tenemos que asumirlo. Pero tenemos que aumentar el que corresponde a nosotros, que es repararé el daño.
repararé el daño. Ese es un verbo que ahora nosotros tenemos que asumir. Son 3 verbos que nos corresponde vivir, Por eso es que no nos podemos diluir en cualquier bien que queremos hacer todo el bien posible. No, lo que te toca a ti, porque si haces todo el bien posible vas a hacer un desorden, vas a meter el desorden en todo. Tienes que descubrir lo que tienes que hacer tú para que todo quede en un perfecto orden y todo camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero centrarnos en estos 3 verbos, porque si no, no vamos a caminar. No se trata nada más de que alguien se rebele contra una institución, se rebele contra la escuela, se rebele contra un gobierno, No se trata solo de rebelarse, sino de dónde viene lo que tú estás haciendo, de dónde nace. Es algo que Dios te está pidiendo, es algo que Dios quiere. Primero tenemos que llevar en el corazón bien trabajado, perdonar, olvidar y reparar el daño que nosotros hemos hecho. Porque si yo no reparo el daño que he hecho, entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo a través de comentarios, a través de mis acciones, destruyo parte de tu vida, te hago daño, destruyo parte de tu vida. ¿Cómo puede Dios olvidar un pecado sobre el que Él, que es justo, sabe que tiene que aplicar la justicia? ¿Cómo se le va a olvidar eso? Por eso, yo tengo que perdonar, olvidar. Y me tengo que arrepentir. Si yo me arrepiento y si yo pido perdón a Dios y recibo el perdón de Dios, pero compenso también el daño que yo hice, ya no hay delito a perseguir. Te robé dinero. Pues ahora yo perdono a los demás, justifico a los demás, olvido lo que me hicieron, pero al que yo le robé voy y le digo, ¿sabes qué? Yo te robé, tú ni cuenta te diste, o ¿te acuerdas de aquel dinero que dices que se te perdió? ¿Que alguien te robó? Pues fui yo, aquí está tu dinero. Si dijera él, tienes que darme intereses, sí, es justo porque es su dinero y todo ese tiempo no pudo hacer uso de él. Entonces yo le tendría que dar también sus intereses si él los pide. Si no los piden, ya no estaría yo obligado. Entonces, esa persona que yo ofendí, ya le dije y me perdona y le pagué. Ya no existe ese pecado. Ya queda borrado. Olvidado. Dice Santa Teresita que cuando lleguemos al juicio, el enemigo de Dios va a tratar de echar en cara todos los pecados, pero no va a encontrar ningún pecado ya confesado, ya reparado. Por eso entonces es tan importante para nosotros el otro verbo, reparar, perdonar, olvidar y reparar. Reparar lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos dicho. Tal vez fueron palabras, tal vez fue un simple gesto que le hicimos sentir a la persona que no servía para nada, tal vez fue algo nada más. Eso tiene que ser reparado. Eso tiene que ser reparado para que la ofensa quede verdadera y auténticamente olvidada. Algunos ahorita han volteado su corazón contra Dios y contra la iglesia, incluso y de manera especial cuando un sacerdote es acusado. Ya ven ahorita tristemente tantas cosas han salido y acusaciones de abusos infantiles. Y algunos se molestan, se dicen, es que los encubrieron, es que los protegieron. Eso no se puede, no con la justicia divina. Cualquier persona, sea sacerdote, sea obispo, sea cardenal, sea papa, sea lo que sea, si comete algo, una injusticia, si comete un pecado, aunque nadie del mundo se haya dado cuenta, Dios sí se dio cuenta. Todo va a ser pagado, si no en la tierra, a su debido momento. Así de que si dijéramos, un sacerdote hizo esto y huyó de la justicia humana, jamás de la divina. De la justicia divina nadie puede huir. Tarde o temprano va a caer, tarde o temprano va a tener que llegar
a la presencia de Dios, tarde o temprano. Mira que está bajando mucho ahora esto. Tarde o temprano va a llegar a la justicia, ante la justicia divina. Y hay errores y errores. Hay de errores a errores, hay de pecados a pecados. Unos pecados se reparan muy fácil. A lo mejor el esposo llega con una florecita y ya con eso se le olvida a su esposa todo lo que pasó. Hay errores que se corrigen fácil. Hay errores, pero hay errores que no. Hay errores que no se corrigen tan sencillo. Hay quienes deben una vida, ya sea por un homicidio, ya sea por un aborto voluntario. No es tan sencillo ya. Ya no es una falta leve, ya no es una falta menor, ya no es algo que se pueda reparar tan fácilmente. Robarle la casa a los papás, sacarlos, quitarles lo que les pertenece porque ya están viejos, porque ya no se dan cuenta de la realidad, los hacen firmar un papel y les hacen perder sus derechos y los arrinconan donde quieren y les quitan todo. No es fácil pagar esos pecados. No son fáciles de pagar, no son fáciles. Cada lágrima que una mamá derrama por un hijo es como si le cayera en el corazón una plasta que le evitara que la gracia de Dios entre en el corazón. No es fácil. Hay pecados que no son tan sencillos como el mundo cree. Acudir al ocultismo para destruir la vida de otra persona. Hay muchos pecados que ya no son suficientes con que uno vaya y decir con vergüenza y ahí, pues, ay, perdóname, la regué. Hay pecados que ya no son tan sencillos. Los papás que abandonan a sus hijos, ya no es tan fácil como decir, ya llegué, ahora ya asumo toda mi autoridad, asumo todo. No es tan sencillo. Ya es algo que se tiene que trabajar con más tiempo, que se tienen que hacer más cosas. Por eso la reparación de unos pecados es más fácil, la reparación de otros pecados es algo más difícil y por lo tanto va a llevarnos más tiempo. Cuesta más trabajo a la persona perdonarnos. Y mientras más trabajo le cuesta a la persona perdonarnos, más labor de reparación ocupamos nosotros. Si esa persona fuera como Dios, que perdona y olvida, ¿sería tan sencilla la reconciliación? Sería tan sencilla la reconciliación, pero como no nos parecemos a Dios, por eso cuesta trabajo la reconciliación. Cuando es así, entonces, si llegamos con una persona y nosotros queremos reparar el daño que le hicimos y nos ponemos a disposición, incluso le decimos, dime tú, ¿qué puedo hacer yo para reparar el daño que hice? Y la persona se niega. No me interesa. Esto que hiciste no me interesa, no puedo perdonarte y no me importa perdonarte. ¿Ya se acabó todo para nosotros? No, todavía no. Podemos nosotros optar por hacerle el bien sin que se dé cuenta. Podemos nosotros ofrecer celebraciones, santas misas, buscar lugares de religiosos, de esos de vida contemplativa que pasan horas y horas ante el Santísimo y pedirles, poner ahí alguna para la intención, para esa intención delante de Dios, que haya quien esté pidiendo, para que el Espíritu Santo esté insistiendo y soportando la resistencia de esa persona hasta que le pueda vencer el amor. Entonces podemos y tenemos que seguir trabajando, haciendo la oración y también haciéndole un bien físicamente, pero sin que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el bien que nosotros le hacemos lo rechace y sí lo ocupaba. Entonces, para que no rechace el bien que se le está ofreciendo, se hace el bien sin que se dé cuenta. Tal vez el bien que hicimos, tal vez las oraciones y todo lo que se mandó a hacer de celebraciones de la Santa Misa y de oraciones en lugares, en conventos, Dios pueda decir es suficiente para que se considere la deuda pagada. O puede ser que no, eso solamente se los va a decir Dios. A mí no me corresponde emitir un juicio, no lo puedo emitir, solamente puedo hablar de las posibilidades que hay dentro de esos juicios, de las posibilidades que hay. El juicio en sí solamente le corresponde a Dios. Por eso, si somos de los que ya hicimos el mal, pues ahora nos corresponde trabajar más que a los demás.
El que haya pecado más gravemente tiene que trabajar más intensamente para poder reparar el daño que se hizo. Tercer verbo que necesitamos, haber vivido antes del día de nuestra muerte, porque eso es el vivir esos tres verbos, perdonar, olvidar y reparar el daño que nosotros hemos hecho, nos permiten que estemos bien injertados en Cristo y tener la vida en Él. Por eso Él ha compartido con nosotros, con todo bautizado, su sacerdocio. Ya hemos meditado los 3 grados del sacerdocio que puede haber, y el grado base, el primero, que es el grado del sacerdocio común, que lo tenemos todos los bautizados. El otro es el sacerdocio ministerial, que somos aquellos que nos impusieron manos y nos dieron facultades a través de la imposición de manos para estas funciones, para este ministerio, por eso es ministerial. Y el otro, el máximo grado que tenemos del sacerdocio o sacerdocio en plenitud, que lo tienen solamente los obispos. Los obispos, ya sean cardenales, ya sea arzobispos, todos esos, llegando a obispos, ellos tienen en plenitud el sacerdocio. En plenitud, de ahí nosotros los sacerdotes ministeriales y de ahí todos los bautizados. Pues todos tenemos que vivir esto porque así es Dios y nosotros estamos formando parte del cuerpo místico de Jesús, que es Dios. Formamos parte de este cuerpo místico que es Dios. Por eso hay que hacer, tenemos que trabajar mucho. ¿En qué, dónde, cuándo, cómo? Pues primero tenemos que trabajar hacia nosotros. ¿Cómo voy a meterme yo? ¿Cómo voy a encontrar el lugar que me corresponde? ¿Y cómo voy a mantenerme en el lugar que me corresponde si no soy capaz de amar, de olvidar y de reparar? No voy a poder. A lo mejor sí encuentro de chiripada, encuentro el lugar que me corresponde, lo que me toca hacer. Pero como no puedo perdonar, entonces empiezan los roces, empiezan los conflictos con los que nos rodean, empiezan las cosas y ya unas personas ya no quieren tener problemas, otros se van más allá hasta la venganza y están donde deben estar, pero ya no están haciendo lo que tenían que hacer. Por eso los 3 verbos tenemos que trabajarlos. No podemos irnos hacia todo mundo todavía porque no estamos preparados, todavía no estamos perdonando, todavía no olvidamos, todavía no reparamos, todavía no amamos. Y entonces, por lo tanto, tenemos que tener prudencia. Aunque llegáramos a atinarle y estar donde Dios quiere que estemos, podríamos no hacer lo que Dios quiere que hagamos y entonces no tendría sentido nada. Jesús, dice San Pablo, abrió su corazón. Ya ven que cuando el día de su muerte se rasga el velo que estaba en el templo. ¿Cuál velo? En el templo había un lugar que se le llamaba Sancto Sanctorum, es decir, el lugar santísimo, el lugar más santo de todos, porque allí es donde estaba en el Antiguo Testamento, allí estaba el Arca de la Alianza donde Dios se hacía presente. No donde estaba una presencia constante, sino donde Dios se hacía presente, el Arca de la Alianza, en el lugar santísimo donde los sacerdotes entraban para llevar el incienso, para llevar en la bandeja la sangre de los sacrificios que se habían hecho en honor a Él o para pedirle su misericordia y ser depositados donde correspondía. El lugar santísimo, eso nadie tenía acceso más que los sacerdotes. Cuando Jesús muere en la cruz, se rasga por la mitad ese velo. San Pablo agarra esto para decir que el velo rasgado es el cuerpo de Cristo que se ha abierto para darnos entrada al corazón de Dios a nosotros. Es hermoso lo que dice San Pablo. Se encontró personalmente con Jesús de una manera impresionante, de acuerdo a la misión que tenía. Por eso es que se ocupaba y Dios hace lo que se tiene que hacer, lo que se ocupa hacer. Entonces, pues nosotros ahorita, aplicándolo en nuestra vida, que estamos todavía en una cuarentena, marchas forzadas, con temores de tantas cosas, sobre todo nuestros hermanos, los que comen al día, pues ahora ya no les está alcanzando, ya muchos ya no están comiendo o ya no están comiendo algo más nutritivo, se están reduciendo al mínimo de la expresión, ¿verdad? Hay muchos que están sufriendo muchas cosas. Lo peor del sufrimiento no es el sufrimiento en sí.
No es el sufrimiento ahorita en sí, está ocasionado por un virus, pero no es el sufrimiento. Lo peor de todo esto es que lo que forzosamente tenemos que sufrir, porque no nos podemos arrancar, no podemos agarrar, no es un mosco que se ve y que le podemos dar un manotazo o golpear con algún mosquitero, con algún matamoscas. No es algo tan sencillo, no es algo que podamos ver, y por eso es que nos llena a veces de miedo, y es un sufrimiento que no nos podemos arrancar simplemente de la piel, no es un sufrimiento que nos podamos arrancar, pero como no lo ofrecemos, es un sufrimiento inútil. Si este sufrimiento que tenemos que estar soportando lo hubiéramos ofrecido para reparar el daño que le hemos hecho a las personas que nos rodean, ya hubiésemos avanzado en reparación. Estamos sufriendo, pero no lo estamos ofreciendo. Si yo no se lo ofrezco a Dios, no le pertenece, y si no le pertenece, Dios no toma lo que no es suyo. Yo se lo tengo que ofrecer, yo se lo tengo que consagrar. Si yo se lo consagro, ese sufrimiento se convierte en un instrumento de expiación para mí, ofreciéndoselo a Dios y tomándolo a Dios. Pero si no se lo ofrezco, se vuelve un sufrimiento inútil. De todos modos lo sufro, pero no me sirve para nada. Por eso no podemos estar desperdiciando ni siquiera el sufrimiento, no podemos estar desperdiciando ahorita el tiempo. Tenemos que avanzar en esos tres verbos: perdonar, olvidar, y eso solamente se logra amando, creciendo en el amor, y expiar, reparar el daño que nosotros hemos hecho. Por eso yo les decía en aquella ocasión, todos los que tienen suegra deberían de estar más libres de todos los pecados ya, porque han podido expiar y expiar y expiar, han podido. Si se ofreciese todo, es chiste nada más, si se ofreciese todas estas cosas que nosotros nos hacen sufrir, si todo esto nosotros lo ofreciéramos a Dios en reparación: Señor, este sufrimiento que me provoca mi esposo, que me provoca mi esposa, que me provocan mis hijos, que me provocan mis padres, te lo ofrezco en expiación de los que yo haya ofendido, de igual manera, mayor o menor. Eso solamente lo sabe Dios. Son cosas que solamente Dios puede saber eso, pero que nosotros podemos empezar a expiar, podemos empezar a reparar el daño, ofrecerlo por esas personas que nos hicieron sufrir. Porque repito, de todos modos estamos sufriéndolo. Nadie puede decir, no, ya desde ahorita dejo de sufrir. No se puede. No se puede. Siguen atiborrándonos de informaciones acerca de muertes pues que quién sabe, ¿verdad? Nadie ha demostrado que son de eso. Hay muchas muertes y la gente, todos los años mueren miles y millones de personas en el mundo, cada año. Entonces, pero la manera como se nos están presentando a veces las noticias nos hacen sufrir de manera muy, muy especial. Bueno, si ya estamos sufriendo y si no podemos, porque donde quiera que voltees el tema es ese, bueno, hay que ese sufrimiento que ya no podamos arrancar, utilízalo para expiar, utilízalo para reparar, utilízalo para reparar el daño que hiciste en el corazón de los que te rodean. Utilízalo, Señor, esto que me está haciendo sufrir, mira, yo hice sufrir a esa persona, lo que esa persona te deba, mira, yo lo asumo y bendícela. ¿Pagas? Esa persona nunca te perdonó, pero tú pudiste haber pagado, aunque esa persona no te haya perdonado. Solo Dios sabe, eso solamente Dios sabe hasta dónde, pero no debemos desperdiciar este tiempo. Es un tiempo preciosísimo. Muchos gritan que ya vienen los últimos tiempos, que ya estamos en ellos, y gritan de unas cosas y toman la interpretación del libro del Apocalipsis y cuantas cosas empiezan, pero son interpretaciones humanas. Lo que ahorita nos conviene utilizar el tiempo es en crecer en el amor para poder perdonar, para poder olvidar y para poder reparar. Querer reparar, no solamente por amor al que yo le hice daño, sino para poder estar yo con Dios también. No solo quiero reparar el daño que le hice, sino quiero que también vaya conmigo hacia Dios.
Es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Es lo que estamos esperando, un nuevo Pentecostés, una nueva efusión de amor en nuestros corazones que nos permita vivir este misterio que no es tan fácil de vivir, que no es nada fácil de vivir. Entonces, no por estar encerrados con preocupaciones sobre la economía, vamos a estar justificados con Dios para faltar a la caridad, para no perdonar, para no olvidar, para no reparar el daño que le hacemos a los demás, porque entonces era como que yo gritara, si alguien me hace mal, tendrá que ir a la cárcel, pero si yo hago algo mal, me tienen que perdonar. Pues no se puede vivir, es incoherente eso, es injusto pensar eso, es injusto. Entonces, todo hay que buscar la manera de encauzar todo hacia estos tres verbos a los que nos invita hoy la palabra de Dios: perdonar, olvidar y reparar. Hay que encauzar nuestras fuerzas hacia ahí y estaremos preparados para lo que venga. Para lo que venga. Ya no vamos a pensar influidos por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad. Ya no vamos a pensar desde lo humano solamente, sino que llenos de Dios por estos tres verbos, llenos de Él y de su amor, todo lo que se piense va a ser lo que Dios permita que pensemos, porque Él va a estar actuando eficazmente en nosotros, sin interrupciones, sin obstáculos y sin problemas. Dios inhabitando en nosotros. Y entonces empezaríamos a vivir como en el cielo, así en la tierra. Claro que no se parecerá nada al cielo, la tierra, pero estaremos viviendo como se vive allá. ¿Cómo? Amando. Ese es el verbo principal. Pero para alcanzar ese verbo principal en la tierra hay que perdonar, hay que olvidar, hay que reparar. Y entonces todo quedará arreglado. El día de nuestra muerte podremos decirle a todos los que nos rodean: ¿saben qué? Nos vemos en el cielo, me llegó el momento de disfrutar. Qué lástima que ustedes todavía se vayan a quedar un rato aquí a seguirle sufriendo. Yo me voy con mi Señor. Yo voy a gozar del cielo. Si ya vivimos estos tres verbos en plenitud, pues ya. ¿Por qué el purgatorio si ya no hay nada que pagar? Si ya solucioné todo aquí, ¿por qué tendría que pasar yo al purgatorio? Y menos pensar en un infierno. Esa persona volaría de la tierra al cielo. Bueno, pues si nosotros queremos ser de esos que vuelen de la tierra al cielo, ser como se dice, va a morir como un ángel, aunque sea un ángel panzón, pero es un ángel, que vuele para el cielo, que se vaya directamente con el Señor. Pero para esto hay que perdonar, hay que olvidar y hay que reparar. Que el Señor nos ayude, nos conceda la gracia de poder vivir este misterio y podemos, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos revestidos del sacerdocio de Jesús. Por eso podemos. Le pedimos las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.